Todos los reyes, todos los reyes de la tierra, oídos los gritos de tu boca, cantarán los caminos de Jehová, te alabarán, oh Jehová, como rey. Todos los reyes de la tierra, oídos los gritos de tu boca, cantarán los caminos de Jehová. En la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es Dispongamos nuestro corazón a adorar a Dios, a adorar al Rey. Solo de ti. Somos
vamos a disponer ahora nuestro corazón, nuestra mente, para recibir ese alimento que el Señor tiene para nosotros, ese mensaje al cual hemos venido. El tiempo es de nuestro pastor. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Estamos contentos y alegres porque estamos en la casa del Señor. Amén. Creo que estamos en el mejor lugar. Solamente como que dos lo creyeron o tres, ¿verdad? Estamos en el mejor lugar. Estamos en la casa de Dios. Amén. Y Dios, hermanos, está en control de todo lo que pasa, hermanos. Ha estado en control en todo lo que ha pasado, está en control de todo lo que pasa y seguirá estando en control de todo lo que va a seguir aconteciendo. Por eso es necesario que usted y yo no nos desenfoquemos, que siempre, hermanos, mantengamos nuestra mirada puesta en el Todopoderoso. Amén. Yo les voy a invitar en este día, hermanos, este domingo, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Y vamos a estar leyendo ahí, hermanos, el capítulo 11 y versículo del 17 al 27. Algunos hermanos estarán viendo esta predicación a través de las diferentes, hermanos, páginas sociales que están a disposición para que también se predique la palabra del Señor. Que Dios les bendiga ahí donde estén en sus hogares sintonizando esta predicación en esta mañana, y que Dios pueda también hacer la obra en sus corazones, igual que los que estamos aquí en la iglesia en esta mañana, con la disposición de seguir adorando y bendiciendo a nuestro Dios Todopoderoso. Y este día, hermanos, es un día, hermanos, en el cual se está celebrando la resurrección. No quiere decir que fue un día como hoy que nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero sí tenemos que tener la certeza de que Él ha resucitado y que la tumba está vacía. Así que vamos en esta mañana a leer la palabra del Señor del versículo 17 al 27, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta preciosa mañana, Señor, una vez más te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos siga enseñando y que siga manifestándose en cada uno de los que nos encontramos en tu casa en esta mañana. Usa mi vida, Señor. Solamente quiero ser ese instrumento a través del cual tú vas a hablarnos una vez más en esta mañana. En el nombre maravilloso de Jesús,
atamos todo espíritu contrario, Señor. Atamos todo espíritu de distracción. Atamos todo espíritu de enfermedad, Señor, Padre Celestial. Reprendemos toda esa pandemia, ese coronavirus, Señor, que se ha levantado y que está atormentando no solamente a la humanidad, sino que a muchos en la iglesia, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos en esta mañana pidiéndote que tu palabra sea nuestro alimento y que sigas, Señor, ayudándonos a seguir creciendo espiritualmente. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta mañana. Y yo le voy a estar predicando, hermanos. Pongámonos de pie o volvamos a levantarnos. Y este tema, hermanos, es lo que verdaderamente significa la resurrección en el idioma griego. Significa ponerse de pie o volverse a levantar. Y es interesante, hermanos, que nosotros podamos en esta mañana entender que Dios quiere una iglesia, hermanos, que se mantenga de pie. Que Dios, hermanos, quiere una iglesia que siga alumbrando. Hemos leído, hermanos, que verdaderamente dice que no se enciende una luz para ponerla debajo del almud, sino que debe de ponerse en lo alto para que siga resplandeciendo. Y usted y yo, hermanos, hemos sido llamados, hemos sido escogidos para que seamos la luz que alumbra ahora en día. Y es necesario, hermanos, que mire, si usted era como yo, que teníamos muy poca fe, que nos arrodillemos, hermanos, que nos humillemos delante del Señor y que le pidamos a Dios que pueda aumentarnos esa fe. Que pueda, hermanos, darnos esa certeza, hermanos, de que nada va a acontecer a todos aquellos que temen a Jehová. Y si usted y yo somos temerosos del Señor, hermanos, esa bendición o esa promesa es para usted y para mí. Nada, dice la Biblia, acontecerá a todos aquellos que temen a Jehová. Es necesario, hermanos, temer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, hermanos, humillarnos delante de Dios antes que los hombres. Antes que a los hombres, perdón. Necesitamos entender, no necesitamos, amada iglesia, perder de vista que vendrán días, hermanos, hemos leído y nos reíamos posiblemente cuando leíamos de la persecución que fueron causa, hermanos, algunos discípulos de Jesús. Aún los mismos seguidores de Jesús, hermanos, tuvieron que ser perseguidos. Y pareciera ser, hermanos, que si antes lo estaban viendo que eso existía allá por el Medio Oriente, allá por los países, hermanos, allá en el Oriente, hermanos, ahora lo podemos ver que aquí también se va a comenzar a sentir que va a haber persecución para todo aquel que proclame el nombre del Señor. Pero es necesario, hermanos, armarnos. Es necesario tomar, hermanos, el poder que hemos recibido de parte de Dios. Es necesario, hermanos, que podamos anunciar que verdaderamente, hermanos, lo que estamos viendo son principios de dolores. Es necesario, hermanos, entender que verdaderamente, hermanos, cosas peores van a venir. Pero una cosa tiene que saber la iglesia, es que Dios ha prometido estar con ella todos los días. Ha prometido estar con ella todos los días. Y no dice solamente cuando pase esta pandemia, hasta el fin del mundo podrá venir otra pandemia, podrá venir otro problema, podrá venir otra situación en contra de la iglesia, en contra del mundo. Pero Dios ha prometido, hermanos, estar con nosotros. Y dice la Biblia que si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y Dios nunca llega tarde. Dios llega siempre, hermanos, al tiempo
oportuno. Y en este pasaje que leímos y que tomamos como base bíblica, hermanos, acontecía una situación de dolor para una familia, hermanos, que tenía la esperanza también en Jesús. Una familia, hermanos, que la Biblia dice que había logrado tener una relación con Jesús. Y uno de ellos, el hermano de Marta y María, llamado Lázaro, hermanos, dice que enfermó. Y ellas, hermanos, tenían su fe y su esperanza puesta en Jesús. Y Jesús no se encontraba en Betania. Dice la Biblia, hermanos, que ¿a dónde se encontraba? En Jerusalén. De Betania a Jerusalén, hermanos, son aproximadamente unos 3 kilómetros de distancia. Ellas mandaron a llamar a Jesús porque ellos sabían de que si Jesús estaba ahí, hermanos, otra cosa iba a hacer para su hermano que estaba enfermo. Incluso, hermanos, cuando termina el relato de este pasaje, en los últimos versículos, hermanos, aún la gente, hermanos, que estaba dándole el pésame, que estaba, hermanos, consolando a Marta y a María, cuando Jesús llega, hermanos, después de que habían pasado ya 4 días, decían ellos entre sí, y que hace tantos milagros, no pudo haber hecho un milagro en Lázaro. Pero es ahí, hermanos, el mensaje para nosotros en esta mañana. Es ahí para nosotros el mensaje que no debemos de perder nuestra confianza en el Señor, así no miremos que el sol está saliendo para nosotros. Debemos de aferrarnos más y más a Dios. Debemos de aferrarnos más y más al que todo lo puede. Posiblemente para Marta, hermanos, y para María ya no había ninguna esperanza. De hecho, Lázaro estaba ya en el sepulcro, ya estaba en la tumba. Y de hecho Jesús dice, todavía me voy a quedar 2 días más en Jerusalén. Y cuando regresó, hermanos, dice la palabra del Señor, que halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea que encontramos, hermanos, a Marta entendiendo que si Jesús hubiese estado en ese lugar, su hermano no habría muerto. Pero mire cómo hay una contradicción y muchas veces pasa, hermanos, en nosotros, ¿sí o no? Muchas veces pasa, hermanos, que decimos, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo que Él es poderoso, yo creo que Él tiene todo el poder, yo creo que Él tiene toda la autoridad. Pero eso lo decimos, hermanos, cuando todo está bien. Eso lo decimos, hermanos, cuando no estamos pasando por ninguna situación difícil en nuestras vidas. Pero cuando miramos, hermanos, lo que está aconteciendo ahora, es cuando verdaderamente sabemos si verdaderamente confiamos en Dios o solamente lo hemos dicho de la boca para afuera. La confianza nunca la debemos de perder. Marta parecía, hermanos, que sí sabía que Dios tenía el poder de hacer el milagro en su hermano, pero también dudaba. Y muchas veces, hermanos, ese es el problema y es el arma también, hermanos, que usa Satanás para detener a la iglesia. La duda, el temor. El verso 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios
Si yo les preguntara a todos los que estamos aquí en esta mañana, ¿a cuántos de nosotros nos ha contestado mínimo una petición el Señor? Yo les puedo asegurar que a todos, y no solamente una, sino que muchas peticiones. Y yo le quiero decir en esta mañana que la petición que usted tiene para que Dios le guarde a usted y a su familia, Dios se la va a conceder, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas en Él son sí y amén. En Él no hay sombra de variación ni aspecto de mudanza. Tenemos que tener la certeza, tenemos que anclarnos en el Todopoderoso, amada iglesia. Tenemos que estar anclados, tenemos que estar creyendo, confiando de que Dios tiene el poder y la autoridad y que nada va a pasar, hermanos, a todos los que le aman. Y si pasara, hermanos, tenemos la certeza de que Dios nos va a dar la victoria. En la Biblia encontramos un ejemplo de aquellos 3 jóvenes hebreos meditando, hermanos, verdaderamente de que eso era más difícil que lo que usted y yo estamos viendo. Porque si ellos no, hermanos, acataban la orden del rey de postrarse delante de la estatua, una sola sentencia había. ¿Y cuál era esa sentencia? El horno de fuego ardiendo. Pero ellos le dijeron: miren, ¿sabes qué, rey? En cuanto a eso no tenemos nosotros mucho que decirte. Solamente que no nos vamos a arrodillar. Si Dios nos salva, bueno. Y si no, también nosotros estamos dispuestos a lo que venga. Eso se llama convicción. Y esa es la convicción, hermanos, que nosotros tenemos que tener ahora en día para mantenernos de pie. Si es que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Si es que tenemos la certeza de vida eterna. Estos 3 jóvenes, hermanos, no se amedrentaron. Estos 3 jóvenes, hermanos, tomaron el poder y la autoridad que habían recibido de parte del Señor. Y fueron lanzados al horno. Hermanos, sí fueron lanzados. Y mire qué maravilloso, hermanos, que mire, no de la manera normal. 7 veces más habían calentado ese horno. Y lo podían haber calentado 14 veces más. Y yo le tengo una buena noticia en esta mañana: nunca los hubiera quemado. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto su esperanza en el Todopoderoso. Usted y yo, amada iglesia, amado hermano que estás en sintonía, pongamos nuestra esperanza en nuestro Dios Todopoderoso. Pongámosla. Creámosle a Él. No le creamos, hermano. Mire, mucha gente está perdiendo el tiempo, perdiendo el sueño, perdiendo, hermano, la tranquilidad, porque está viendo noticia tras noticia. Y tantos mentirosos que se han levantado ahora para estar poniendo mensajes a través del YouTube. Y mucha gente que no sabe, hermanos, o no ha leído, o no quiere leer la palabra del Señor, está pensando, oyendo, y muchos creen. A mí me compartieron un mensaje, 2 mensajes, hermanos, ahí de una hermana que había grabado, y me mandó un hermano, y supuestamente de que Dios le había hablado, de que no quería que de la semana antepasada o pasada no tuviera nadie, hermanos, después de las 8 de la noche a la orilla de su ventana, o que no estuviese nadie, hermanos, afuera de sus casas, porque iba a venir una oscuridad tremenda. Y que todo aquel que estuviera ahí iba a morir. Y luego otro, hermanos, de que el 5 de este mes que acaba de pasar, de abril, venía un gran terremoto y que venía una destrucción para gran parte de la humanidad. Que el mundo se iba a terminar.
Hermanos, miren, no miremos esas cosas. Veamos la Biblia, leamos la Biblia mejor. En ella encontramos la verdad. En ella encontramos la vida. En ella encontramos la fortaleza. Porque es la palabra de Dios. Pareciera ser que a muchos se les ha olvidado que dice que ni los ángeles ni nadie sabe, solamente el Padre, cuándo será la venida. No creamos, hermanos, creámosle a la palabra. Escudriñemos la palabra. Estudiemos la palabra. Aprovechemos el tiempo. Ahora posiblemente usted esté, hermanos, muriéndose ahí diciendo: ay, ya me quitaron horas, ya me quitaron días de trabajo. Dele gracias o démosle gracias a Dios, hermanos, porque esos días que nos han quitado, utilicémoslos para venir a rodearnos delante de la presencia del Señor. Estos tres jóvenes, hermanos, lograron tener la firmeza, la convicción, hermanos, porque ellos tenían una relación con Dios. Y quiero contarle así brevemente, hermanos, una visión que tuve aquí orando, hermanos, en la madrugada. Esta semana Dios me mostraba, hermanos, mientras yo estaba orando y estaba con los ojos cerrados, me mostraba, hermanos, como un edificio, para que ustedes lo puedan entender. Un edificio alto, hermanos, pero con un color negro como nunca lo había visto. Oscuro, negro, tenebroso, hermanos. Pero de repente comencé a ver, hermanos, que a sus lados comenzaba a iluminar un resplandor. Y cada vez, hermanos, miraba de que ese resplandor iba en aumento. Y miraba, hermanos, cómo ese edificio se iba haciendo más pequeño y el resplandor iba aumentando. Y de repente, hermanos, miré como algo del resplandor comenzó, hermanos, por una esquina a destruir literalmente todo el edificio oscuro. Y miraba, hermanos, como una así densa tinieblas o humazón, para que usted lo pueda entender, que se iba, hermanos, opacando ante la claridad. Y se me fue la visión. Y comencé nuevamente, hermanos, a pedirle al Señor que me explicara lo que me había mostrado. Pero de repente, hermanos, tenía la visión nuevamente. Y aconteció así como se la relaté, hermanos. Y nuevamente, hermanos, me quedé ahí pidiéndole: Señor, muéstrame qué es lo que me has querido mostrar. Y ahí comencé, hermanos, a poder discernir de que verdaderamente el enemigo, hermanos, representa la oscuridad. El enemigo, hermanos, representa, hermanos, cómo ha crecido el pecado, cómo ha crecido la incredulidad, cómo, hermanos, el enemigo tiene un gran poder. Ahora en día, de hecho dice, hermano, la Biblia que él es el príncipe de este mundo. Y cómo me decía entender el Señor, está opacando a mi iglesia. Pero es necesario que necesitamos orar fervientemente. Si usted oraba 5 minutos, el mensaje es para que, hermanos, le demos otros 5 más. Si usted oraba una vez al día, que oremos 2 veces al día. Si oraba una vez a la semana, que se ponga en cuidado. Porque yo le podría preguntar ahorita, levante las manos aquí, ¿cuántos dicen: esta semana solo voy a comer un tiempo al día? ¿O solamente voy a comer una vez a la semana? No, ya muchos ya sentimos que nos están retorciendo, ¿verdad?
las tripas en el estómago, porque necesitamos comer algo. Así debe, hermanos, de sentir también usted y yo el deseo, hermano, de buscar al Señor en oración. El deseo de buscar a Dios, hermanos, no debe morirse. Es tiempo de que lo levantemos de nuevo. Es tiempo de volver a pararnos en la brecha. Es tiempo de tomar, hermanos, la autoridad que hemos recibido de parte del Señor. Que no pensemos, hermanos, así como, yo sé que tú tienes el poder, Señor, pero ahora es que Dios quiere usarte a ti y a mí. Ahora es que Dios quiere, hermanos, usarnos a nosotros. Necesitamos entender, amada iglesia, que usted y yo tenemos un llamado de Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le estaba hablando, hermanos, de lo que él ya había puesto en su corazón. Porque antes de salir, hermanos, él habla con sus discípulos. Cuando toma la decisión de venirse, en el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Le dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. O sea que de antemano, hermanos, ya Jesús sabía del milagro que iba a obrar en Lázaro. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero aquí entra el mensaje para nosotros en esta mañana. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es necesario, amada iglesia, creer, tener esa confianza, esa fe genuina en el Señor. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe necesitamos, amada iglesia, ahora en este tiempo y todos los días necesitamos al Señor decirle, Señor, aumentanos nuestra fe. Sin fe, hermanos, si usted sigue leyendo la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él es galardonador. Es necesario que si usted se ha acercado al Señor, si hemos recibido a Cristo, que creamos. Que creamos de todo corazón. Que creamos, hermanos. Muchos posiblemente, hermanos, estén ahí. ¿Cómo le voy a hacer para pagar la casa? ¿Cómo le voy a hacer para comer? Oí, hermanos, una noticia de que allá en Ecuador, un padre de familia le quitó la vida a todos sus hijos, ¿verdad? Y después se la quitó de él. Eso es lo que hace alguien que no tiene la esperanza de vida, hermanos, en Jesús. Pero usted y yo, hermanos, debemos de creer. Debemos de creer, hermanos. La Biblia nos habla de buscar al Señor, de buscar el reino de Dios primeramente, y todas las demás cosas, dice, os vendrán por añadidura.
Posiblemente no vamos a comer como estábamos acostumbrados. Posiblemente ahora nos va a tocar comer así como los hermanos allá en Cuba, hermanos. Yo les conté la situación de los hermanos en Cuba. Pero mire, hermanos, si usted lee las noticias, no se mueren los cubanos de hambre. Y eso quiere decir que usted y yo, hermano, si ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, no nos va a faltar, hermanos. Yo le puedo asegurar que muchos, hermanos, si voy a visitar los hogares, hermanos, veo yo de que tienen abundancia, hasta más de cuando era el tiempo normal. ¿Sí o no? Antes, hermanos, usted tenía una caja de agua, 2 cajas de agua máximo, ahora tiene 10. Antes tenía 5 libras de arroz, ahora tiene 50. O sea, tiene más. Y aún así dejamos de buscar al Señor. No, hermanos, levantémonos y creámosle a Dios, hermanos. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ahí se presenta, hermanos, Jesús con el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, con el nombre que se dio a conocer a los hebreos allá cuando estaban en Egipto. Usted se recuerda, hermanos, que la Biblia dice que Él escuchó el gemido. O sea que en otras palabras, hermanos, si tú y yo clamamos, si tú y yo gemimos, Dios va a escuchar ese gemido, porque Él, hermanos, tiene atentos los oídos, tiene abiertos los ojos a la oración, al ruego, a la súplica que tú y yo le hacemos. Es necesario, hermanos, es necesario buscar a Dios. Es necesario, hermanos, creer. Allá, hermanos, Él llama a Moisés. Posiblemente, hermano, Moisés, cuando usted y yo hemos leído de que le dijo: no, Señor, si yo soy tartamudo, no puedo hablar. No era tanto porque fuera tartamudo, sino que el trabajo que Moisés iba a hacer no era fácil, hermanos. Tenía que enfrentarse a Faraón, tenía que enfrentarse a todos los magos, hermanos, todos los brujos que tenía Faraón allá. Pero le dijo: cuando ellos me pregunten quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y Jesús le dice, Dios le dice, Jehová le dice: yo soy. Diles: yo soy, te ha enviado. Y ese gran yo soy, hermanos, sacó a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa. Tuvo que hacer milagros, prodigios, hermanos, allá en aquella tierra. Y lo hacía, hermanos, con el propósito también de que su pueblo pudiera ver de que Él tiene todo el poder, que Él tenía todo el poder, y con el propósito que ha quedado escrito para que usted y yo miremos, hermanos, que Él sigue teniendo todo el poder y toda la autoridad. Que Él es, hermanos, omnisciente, omnipresente, y Él es omnipotente. Él es el Todopoderoso, hermanos. Creámosle a Él. Hizo milagros, hermanos, a través de Moisés. Se dio a conocer como el poderoso. Y ese mismo poder estaba en Jesús, y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Creámosle, hermanos, que Él es la resurrección y la vida. Y Él vino, hermanos, con ese propósito a la tierra. San Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. La voluntad de Dios, hermanos, vino a cumplirse en Jesús. Vino a cumplirse, hermanos,
y ha dado la oportunidad a usted y a mí para que creamos en Él. Posiblemente hay amigos aquí en esta mañana que no tengan a Cristo, que no tengan la certeza de salvación. Posiblemente a través de las redes sociales algunos amigos estén en sintonía y no tengan a Cristo como el Salvador personal de sus vidas. Pero en esta mañana, si estás aquí presente o estás en sintonía, no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios tiene un propósito. No estás en sintonía por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito grande para tu vida. Él quiere darte la salvación. Él quiere que tú creas en Él, para que en el día postrero Él pueda resucitarte. Él pueda resucitarnos a nosotros. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos algunos ejemplos de resurrección. Y en la Biblia encontramos, hermanos, que esos ejemplos sirvieron como, o venían, hermanos, como una esperanza. Cuando usted lee el libro de Oseas, se dará cuenta, hermanos, que está dando una esperanza, hermanos, para resucitar en el día postrero, que va a haber una resurrección en el día postrero. En el Antiguo Testamento muchos murieron creyendo también. Así como usted y yo, hermano, digamos, yo no vi a Jesús resucitar, pero tenemos la palabra escrita, hermano, que nos habla que Él resucitó. Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros, hermanos, de haber visitado Jerusalén en 2 ocasiones, y en 2 ocasiones nos han llevado a visitar la tumba. Y yo les he dicho a ustedes y les vuelvo a decir que la tumba donde nuestro Señor Jesucristo fue sepultado está vacía. No hay nada ahí, hermano. Él resucitó y está sentado a la diestra del Todopoderoso, intercediendo por usted y por mí. La tumba está vacía. Él resucitó, hermanos. Y Él quiere seguir haciendo la obra en tu vida y en mi vida. Allá, hermanos, cuando nosotros hemos leído el libro de los Reyes, en el primer capítulo, versículo 17, ahí encontramos, hermanos, de que hubo una situación tremenda, pero Dios, hermanos, siempre ha tenido cuidado de sus hijos. Dios tuvo cuidado de Elías y le dice: vete allá a Sarepta de Sidón, porque ahí yo me he provisto de una viuda para que te alimente. Y allá llegó Elías, hermanos. Y ya la viuda estaba ya casi en las últimas, porque estaba buscando unos leños, hermanos, para encender el fuego, para amasar la harina, comerse el último bocado con su hijo y esperar la muerte. Pero llegó el profeta a tiempo. Y sucedió, hermanos, que el niño murió. Y la viuda le dice: ha venido aquí, varón de Dios, para hacerme recordar mis iniquidades. Y ahí encontramos, hermanos, en el capítulo 17, del 17 al 24, un milagro de resurrección. Un milagro, hermanos, de que aquel niño estaba muerto. Pero el profeta, hermanos, oró a Dios y Dios contestó, hermanos, la oración, y aquel niño volvió a resucitar. Gloria a Dios. Usted lo lee en su casa para que se dé cuenta, hermanos, que aquel niño, hermano, volvió a vivir. En Segunda de Reyes, capítulo 4, hermanos, encontramos también otro milagro, ya no por el profeta Elías, sino que por otro profeta llamado Eliseo. Eliseo fue el sucesor de Elías, y en el capítulo 4, del 32 al 37, hermanos, ahí está hablando de una mujer de mucha importancia, la Tsunamita. Ella vivía en Sunem. Y ahí, hermanos, aquella mujer, hermanos, miró
atentamente y reconoció que Eliseo era un varón de Dios. Rogó a su esposo y le dice, hagámosle un aposento para que se quede con nosotros. Hicieron el aposento, hermanos, y dice la Biblia que se quedó ahí a vivir Eliseo por unos días. Se hospedó en esa casa. Y él le pregunta, ¿tienes alguna necesidad? ¿Tú necesitas que yo hable con los principales aquí en el pueblo? Y le dice la mujer, no, yo vivo entre ellos. Pero Giezi se había fijado, el ayudante de Eliseo, y le dice Giezi, lo que esta mujer tiene de necesidad es que no tiene hijos. Y dice la Biblia, hermanos, que él mandó a llamar con Giezi a esta mujer y le dijo, en el tiempo de la vida, al año siguiente, tú vas a tener un hijo. Y ella le dice, no se burle, mi señor. Cuando leía esta porción, había, hermanos, una incapacidad, posiblemente no en ella, sino en el esposo, porque su esposo, dice, era ya mayor. Pero lo importante de entender es que este pasaje nos hace entender a nosotros que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible, hermanos. Si a Dios le place, hoy mismo, hermanos, elimina ese virus. Mañana. O cuando Él quiera. Lo importante es que usted y yo no perdamos, hermanos, la fe en el Señor. No perdamos la confianza en el Señor. Y dice, hermanos, que esta mujer tuvo el niño creció. Pero hubo un día, hermanos, que andaba trabajando con su padre y allá le pegó un dolor de cabeza. Y el padre le dijo a uno de sus criados, llévaselo a su madre. Lo llevan de su madre, hermanos, y ahí, hermanos, ella comienza a sobarlo, posiblemente a agotar todo lo que ella podía para rebajarle el dolor de cabeza, pero el niño muere. Pero ella, hermanos, mire qué interesante es usar, hermanos, la sabiduría que Dios nos ha dado. Y es interesante, hermanos, que usted pueda entender este mensaje, que nosotros ahora en día necesitamos usar la sabiduría de Dios. Fue, hermanos, y tomó al niño y lo puso en la cama donde dormía el profeta. Y corrió, hermanos, a su esposo y le dijo, mira, yo te pido que me mandes con uno de los criados que ensillen las asnas o que las enalbarden, como usted le quiere entender, y que me lleve allá, hermanos, a donde está el profeta de Dios. Y el esposo quedó, hermanos, un poco admirado y le dice, pero ¿para qué va a ir al profeta de Dios si todo, hoy no es luna nueva? O sea, en otras palabras, hermanos, había solamente oportunidades para ir a visitar al profeta. Pero ella le dice, no pongas atención a eso, yo tengo una necesidad de ir a él. Y el hombre le manda, hermanos, su esposo le manda, el criado le manda a la bestia y le dice, corre, date prisa y no te detengas hasta que lleguemos. Eliseo se encontraba en el monte Carmelo. Y allá, hermanos, cuando de lejos vio el criado, hermanos, que iba esta viuda, corrió a Eliseo y le dice, mira, viene la viuda. Y le dice Eliseo, corre y pregúntale si todo está bien. Pero la mujer, hermanos, no tenía, hermanos, el deseo de posiblemente de contestarle a Giezi hasta que llegó hasta donde él. Y dijo el Señor, algo ha pasado que Jehová me lo ha encubierto. Y la mujer le relata, hermanos, y Eliseo le da instrucciones a Giezi para que tome su báculo y que corra y que se lo ponga encima al niño. No te detengas, no hables con nadie, ve corriendo. Y él se fue, hermanos, y llegó a aquel lugar. Y aparentemente, hermanos, cuando leía la Biblia y en estos pasajes que le estoy compartiendo a usted, para revivir, hermanos, Elías, al otro joven hijo de la viuda de Sarepta, hermanos, dice que se tendió sobre él 3 veces. Y también dice que tomó al niño, hermanos, y se extendió sobre el niño y le dio aliento de vida. Oró al Señor para que pudiera revivir. Y dice que el niño entró en calor.
Pero interesante notar que cuando la viuda llega a él, hermanos, le dice, yo te dije, varón de Dios, que no te burlaras de mí. Yo no te pedí hijo, le dijo. Pero qué interesante ver, hermanos, de que Dios estaba anunciando la resurrección desde el tiempo antiguo. Que Dios estaba anunciando, hermanos, la resurrección, y Dios está anunciándole a usted y a mí, hermanos, que solamente en Él podemos estar de pie, solamente en Él podemos volver a revivir. Porque el término, hermanos, en hebreo significa revivir de los muertos. Solamente aquellos, hermanos, que hemos confesado a Jesús como nuestro único y verdadero Salvador, serán aquellos, hermanos, que tienen la certeza de vida eterna. Y yo quiero terminar este mensaje en esta mañana con el ejemplo, hermanos, de Daniel. Daniel fue un joven, hermanos, que desde muy pequeño lo llevaron al cautiverio a Babilonia. Pero no importó, hermanos, su edad. Él estuvo, hermanos, muy de cerca con aquellos otros 3 jóvenes que generalmente escuchamos, hermanos, el nombre que les cambiaron, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero en el original, el nombre de ellos en hebreo es Misael, Urías y Azarías. Y a Daniel le cambiaron el nombre por Belsasar. Pero es importante, hermanos, y este mensaje debe ayudarnos a nosotros. Es importante, hermanos, permanecer unidos. Si no podemos estar aquí, hermanos, en la casa del Señor en oración, pero en su casa, usted puede levantarse, hermanos, y orar, pedir, interceder, rogar, gemir. Estos 4 jóvenes, hermanos, la unidad que ellos lograron tener hizo que ellos, hermanos, permanecieran firmes en las adversidades. Les relaté de lo que aconteció con los 3 primeros jóvenes. Y yo quiero que usted pueda entender, hermanos, que para Daniel tampoco fue fácil. Su vida, hermanos, de oración hizo que despertara en todo el reino, hermanos, la envidia en contra de él. Pero cuando yo leía, hermanos, sobre Daniel, pude darme cuenta de que él le sirvió a 4 reyes. A 2 reyes babilónicos, hermanos, y a 2 reyes de los persas. O sea que, en otras palabras, lo que se levante, lo que venga, o lo que se levantó y lo que vino sobre Daniel, no le quitó, hermanos, el que él pudiera tener esa comunión con el Señor. De que él estuviera confiando en el Señor. Igualmente, hermanos, para nosotros, que lo que estemos pasando, hermanos, no nos robe la comunión con Dios. No nos robe ese tiempo, hermanos, que nosotros tenemos que pasar con Él. Se firmó un edicto, hermanos, porque allá andaban aquellos envidiosos, aquellos hermanos que no querían de que Él siguiera como primer ministro de la nación. Y hicieron que el rey, hermanos, firmara un edicto, el cual, hermanos, no podía rogar, no podía orar a ningún otro Dios que no fuera el Dios de ellos. Pero Daniel, dice la Biblia, hermanos, que eso no le quitó a él, hermanos, el seguir buscando de la presencia del Señor. Ya. Él continuó, hermanos, con su vida consagrada a Dios, con su vida de oración.
Que esta cuarentena, hermano, no nos quite a nosotros. Hablaba con unos hermanos, y caíamos a la conclusión que muchos hermanos van a quedar más helados que el hielo, más fríos que el hielo. Y otros hermanos van a salir de esta cuarentena con más fuerza, más robustos, espiritualmente hablando. Y la oración de nosotros es que no solamente una parte, sino que todos, hermanos, pudiésemos tomar esa decisión. Y usted está aquí en esta mañana, no está por casualidad, usted está oyendo. Y posiblemente todo este tiempo atrás usted no ha podido, pero de aquí en adelante usted lo puede hacer. De aquí en adelante usted y yo podemos tomar la decisión. ¿Qué es lo que Daniel hacía, hermanos? Como está la ley, como ya firmaron el edicto, como ya me di cuenta, voy a orar en secreto. No. Daniel, hermanos, tenía su tiempo de oración y la Biblia dice que abría las ventanas. Y se postraba, hermanos, mirando hacia Israel, hacia el templo. Y así lo hacía 3 veces al día. Y la gente miraba. Y allá iban con el reporte al rey. Pero él nunca, hermanos, dejó de orar al Señor. Eso, hermanos, causó de que llegaran al rey y le dijeron: mira, tú firmaste este edicto. Y este edicto es irrevocable, tú ya no lo puedes cambiar. Y tú dijiste que cualquiera que se postrara durante todo este tiempo a otro Dios que no fuera el Dios nuestro, había de ser lanzado al foso de los leones. Y Daniel, hermanos, fue lanzado al foso de los leones. Y algo maravilloso, hermanos, para que nosotros podamos meditar en ello, es que dice que Dios, hermanos, había ya orado también en los leones, porque ni siquiera, hermanos, un rasguño hicieron en Daniel. Ni siquiera un intento de quererlo, hermanos, morder. Imagínense nosotros, hermanos, a un perro chihuahua le tenemos miedo. Y Daniel, hermanos, pero qué interesante, ¿verdad? De que el rey, hermanos, por el testimonio de Daniel, sabía que al Dios que Daniel le servía tenía todo el poder. Y le dice: al Dios al cual tú sirves, Daniel, te pueda librar de los leones. Y aquel hombre dice que se fue, hermanos, y hizo ayuno toda la noche por Daniel. Y a la mañana corrió, hermanos, y le preguntó y le gritaba y le decía: Daniel, tu Dios te ha podido salvar de la boca de los leones. Y Daniel, hermanos, había dormido, pero bien calientito esa noche. De almohada le habían servido los leones. Dios lo libró, hermanos. Dios lo salvó. Pasó por situaciones difíciles. Pero miren lo que dice la palabra del Señor, y usted lo lee, hermanos, en su casa, en el capítulo 12, todo el capítulo 12, para que pueda entender esta parte del versículo 12 en adelante. Y dice el versículo 12: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y verso 13: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin
de los días. O sea que en otras palabras, hermanos, Daniel aseguró su resurrección. ¿Le fue fácil? No le fue fácil. ¿Le va a ser fácil a usted y a mí? No, hermanos. Pero sí, hermanos, le tengo la noticia de que no es imposible si usted y yo, uno, obedecemos a Dios. Dos, confiamos en Él. Tres, permanecemos firmes en sus promesas. ¿No le gustaría, hermanos, usted, al igual que Daniel, que el Señor le dijera: y tú, Juan, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días? Usted le puede poner su nombre, yo le puedo poner mi nombre, pero para que eso suceda, hermanos, tenemos que perseverar hasta el fin. Yo le insto en esta preciosa mañana para que usted y yo, hermanos, si estamos desanimados, si estamos angustiados, de la manera que estemos, hermanos, yo le insto a que nos pongamos en pie, a que nos levantemos de nuevo y tomemos, hermanos, todas las promesas que están en el libro, están escritas en el libro de la vida. Porque miren, hermanos, San Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, todos, hermanos, en un momento llegará la hora en que tendremos que resucitar. Pero usted y yo tomamos la decisión hacia qué lugar, hacia la resurrección de vida o a la resurrección de condenación. Voy a pedirle en esta mañana que nos pongamos en pie y vamos a hacer una oración. También quiero pedirles, hermanos, en esta mañana, que si está usted aquí presente y no tiene a Cristo en su corazón, o aquel que nos esté mirando y no tiene a Cristo en su corazón, y que en esta mañana usted quiera recibirlo, usted quiere hacer de Jesús el amo y Señor de su vida, en esta mañana usted levante la mano ahí donde está, y vamos a hacer una oración por usted. No está aquí por casualidad. Aquí porque Dios tiene, hermanos, un propósito con usted. Posiblemente tú que nos estás viendo, amigo, en esta mañana tú tengas el deseo de entregar tu vida a Cristo. Hablaba, hermanos, el día de antier con el hermano Reinier y me decía el hermano que allá en Cuba, él está en Cuba en este tiempo, hermanos, allá le tocó pasar el tiempo de la cuarentena, y hablaba con él y el pastor Enrique y me decía de que la gente corre a ellos, aquellos que se les había predicado, aquellos que, hermanos, les habían predicado a alguien más, corre a ellos a decirles: queremos aceptar a Cristo. Pareciera ser, hermanos, de que esto está sirviendo, hermanos, para crear una conciencia de necesidad de Dios. Y si usted está aquí y no tiene a Cristo, mire, no pierda la oportunidad.
Usted que está en sintonía, no pierda la oportunidad. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado, por haber escuchado el mensaje de tu bendita palabra. Yo te pido que perdones mis pecados, que perdones mis iniquidades. Yo reconozco que soy pecador, pero yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo en esta mañana te acepto como mi único y verdadero Salvador. Yo te recibo como el Dios de mi vida. Si usted ha hecho esta oración en esta mañana, amigo que está aquí presente y amigo que está en sintonía, usted ha recibido a Cristo como el Salvador, como el amo y Señor de su vida. Vamos a orar en esta mañana. Entre los presentes habrá alguien que tenga alguna necesidad, por la cual quiera usted que nosotros clamemos. Bueno, oramos en esta mañana pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza, la fortaleza para poder, hermanos, seguir firmes adelante. Venga lo que venga, pase lo que pase, que usted y yo permanezcamos agarrados del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta preciosa mañana venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias una vez más por la bendición que nos has dado de haber estado en tu casa, Señor, escuchando tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias porque el mensaje ha hablado a mi vida. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque tú tienes el deseo de que tu iglesia permanezca de pie, de que tu iglesia permanezca confiando en ti, de que tu iglesia pueda entender de que en el día postrero tú le vas a resucitar. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta mañana pidiéndote por aquellos hermanos que no miramos, para que ahí donde estén escuchando este mensaje, tú les puedas, Señor, ayudar, tú les puedas bendecir, tú les puedas, Señor, fortalecer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos y te pedimos la bendición sobre sus hogares y sobre cada hogar aquí presente. Señor, declaramos el resto de esta semana bendecido, lo declaramos prosperado y en victoria. Declaramos esta semana y todas las que vienen, Señor, libres de todo mal, libre de toda enfermedad, libre de toda pandemia, Señor, libre del coronavirus, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Oramos declarando que tú, Señor, vas a hacer que nunca falte el aceite ni la harina en ninguno de nuestros hogares. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Amén. Gloria al Señor.